Nada. Ay, no me acuerdo. Creo que son 6. Bueno. Les voy a dar unos trabajos por grupos para la próxima semana. Esto se enfoca a tu cara. Con tu boca abierta. Deja de renegar. Pali, ¿estás en otra clase, creo? No, no, doctor. Bueno. Después me hacen escuchar lo que les riñen sus chicos. Voy a darles trabajos. La próxima semana vamos a tener la evaluación y vamos a tener vamos a hacer una clase de defensa de trabajos. Por eso quiero saber cuántos grupos son. Pero bueno, entonces en el WhatsApp me van a ir dando los grupos y yo voy pasando los trabajos. ¿Ok? Para que ya de una vez quedemos libre, porque la próxima semana tenemos que coordinar lo del viaje. Ese es el detalle. No, de todos modos, el jueves nos vemos en Choquenaira, ¿no ve? Ok, buenísimo. Temprano, 8:30, por favor. 8:30 en Choquenaira. ¿Ya? No 9, 8:30. ¿Está bien? Bueno, la patología del macho, que es pene y prepucio, que es patología de glándulas sexuales accesorias, que es corto. Patologías, por ejemplo, del semen o eyaculado, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo más importante. Son patologías cortas. Entonces, por eso les voy a dar los trabajos, para que ustedes lo defiendan. Ya voy a ir separando algunas enfermedades para que ustedes lo vayan describiendo, porque es cortito, no es mucho. Yo lo que voy a dar ahora es la última parte, que es el complemento, que son enfermedades reproductivas. ¿Está bien? Y hoy día vamos a acabar con esto. Y estito más les voy a poner al examen, que más no quieren. Así va a estar más lindo. Miki, tienes que estudiar, Miki. Es un mensaje de Liliana, por ahí me dijo. Y Stephanie, ¿estudia, doctor? No, no estudia nada, le dije. No puede ser, doctor, me dijo. Bueno, así que Miki, a leer. Les comparto entonces en pantalla lo del día de hoy. Cualquier pregunta. Esta es la última parte. Bueno, claro, es la última parte. Que prefiero dárselas yo, que es un poquito más complejo y tengo que poner algunas cosas de lo que hacemos como experiencia para explicarles. Y lo de enfermedades, como les digo, las patologías, se las voy a dar como trabajo para que ustedes lo defiendan. ¿Ya? Que no es corto. Y con eso estamos acabando nuestro avance. O sea, aquí se acaba ya. ¿Está bien? Bueno, estamos con leptospira. Es una enfermedad reproductiva. Entramos a enfermedades reproductivas. ¿Está bien? La leptospirosis. Yo les voy a hablar un poquito de las enfermedades que más afectan desde el punto de vista del interés económico, Tal vez habíamos visto, para aquellos que han llevado salud pública conmigo, habíamos hablado un poquito de esto, ¿ya? En el caso de la leptospirosis, la leptospira interrogans serobar hadjo es la de mayor relevancia, ¿ya? Y esta leptospira se contamina, el medio de transmisión mediante la contaminación con orina, y que van a contaminar generalmente lo que son los pastos y lo que es el alimento concentrado o el alimento balanceado, ¿ya? ¿Quién es el que contamina los pastos y los alimentos balanceados? Generalmente los roedores, que es el principal vector. O sea que
ustedes ya tienen la idea de que el principal animal afectado va a ser los porcinos. Obviamente también los bovinos. Los porcinos y los bovinos son los animales más susceptibles a este tipo de problemas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta patología? Porque esta es una enfermedad asociada a patología reproductiva. Estamos hablando de aborto en el último tercio de la gestación. No sé si lo vieron en enfermedades infecciosas. Si alguien lo vio en enfermedades infecciosas, me gustaría que participe para que podamos enriquecer el tema de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a tener fiebre, conjuntivitis, ¿ya? Anorexia, que es una pérdida del apetito, ¿no ve? Diferente a disfagia. Atonía ruminal, taquipnea y un síndrome de caída de la leche en caso de hembras de producción lechera, como la vaca lechera o como la cabra, que también es susceptible a esto. Entonces, la taquipnea es común, por ejemplo, dentro de esta patología. No hay un signo patognomónico, no hay un signo patognomónico en leptospira, pero sí hay una característica dentro de lo que es el aborto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? El diagnóstico de la patología. Generalmente se lo hace por trabajos laboratoriales, netamente laboratoriales. Es difícil hacer un diagnóstico de campo. Como les dije, no hay un signo patognomónico para que nos pueda guiar y que sepamos cuál ha sido el problema de aborto, ¿ya? O cuál es la enfermedad causante de un determinado aborto. ¿Está bien? Entonces, la serología por microaglutinación de 1 en 100 es la que más se usa, pero también la de fijación de complemento, 1 en 10. ¿Está bien? No se recomienda el tratamiento. No se recomienda el tratamiento en caso de vacas lecheras, por ejemplo. En el caso de cerdas, inclusive se ha recomendado el descarte de la hembra, el aislamiento y descarte de la hembra. Pero, ojo, que el tratamiento se puede desarrollar mediante streptomicina, generalmente 25 miligramos por kilogramo de peso en dos aplicaciones, ¿está bien? Con intervalos de 15 días. Fíjense el tratamiento. Es diferente a lo que ustedes han visto seguramente en farmacología, cuando se usa cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas. Aquí el caso de streptomicina en 25 miligramos por kilogramo se recomienda cada 15 días. ¿Ya? 2 aplicaciones. ¿Está claro? ¿Está bien? Ojo, que les digo que no se recomienda el tratamiento porque se recomienda el descarte del animal. ¿Por qué? Porque es un animal que puede terminar como un portador inmune, ¿no? O como un diseminador de la enfermedad inmune. O sea, se puede recuperar, se puede diseminar la enfermedad. ¿Ya? Pero bueno, hay una vacuna, por ejemplo, la Catmaster. La Catmaster es una vacuna que incluye leptospira. La Biovortogen incluye leptospira, ¿ya? No solamente estamos hablando de que, por ejemplo, la Catmaster tiene IBR de bebé y leptospira en en el programa de vacunación, pero lastimosamente va directamente a bovinos. No está dirigida para porcinos, por ejemplo, ¿ya? Tal vez la Little Guard y la Novalet sí se puede utilizar en porcinos, pero lastimosamente no llega a nuestro país. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, ojo, ojo. Cuando habíamos hablado, por ejemplo, de los abortos, el aborto en el caso de leptospirosis es en el último tercio de la gestación. Si yo les di en el trabajo, en la práctica, fíjense cuán importante ha sido la práctica donde hicieron, algunos no llevaron animales, perdón, los fetos, pero estaban presentes. Y otros hicieron el trabajo con los fetos. Que ahora que me acuerdo, todavía no han entregado el informe porque creo que no puse la opción en la plataforma para entregar el informe, ¿no ve? Lo voy a hacer antes del examen para que suban ese informe a detalle. Pero ¿a qué me voy en el caso del día de la práctica? Es que hicimos una evaluación de la edad del feto en el momento del aborto, tomando en cuenta la medida del feto. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Entonces, eso nos sirve para poder evaluar
si el animal abortó en el último tercio o no de la gestación. Pasa en cerdos y pasa en bovinos. Lastimosamente en bovinos, en cerdos no tengo, perdón, una regla para poder determinar, como en el caso del bovino que habíamos hecho con la fórmula de Keller y habíamos hecho una prox. Bueno. Otra enfermedad que afecta muchísimo a la capacidad reproductiva de los animales, esta sí incluye netamente bovinos, ¿no? Es la campilobacteriosis, ¿ya? La campilobacteriosis. Esta es una enfermedad venérea. ¿Qué quiere decir venérea? Es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Acá generalmente la transmisión se da por semen contaminado. Semen contaminado. ¿Está bien? Y el semen contaminado puede ser de todos los enfermos, donadores de semen, en programas de inseminación artificial, donde el laboratorio no haya hecho un control y prevención de los mismos, o se dé por monta natural, que no esté el programa de inseminación y que solamente sea monta natural. El agente causal, por favor tomen apuntes, porque este es un resumen. Este es un resumen de lo que ustedes van a encontrar en un libro en 10 hojas. Campylobacter fetus veneralis, en el caso de los bovinos, es el agente más común. Y el Campylobacter fetus fetus, que se da generalmente en ovinos, en machos, en carneros. ¿Está bien? Generalmente, este Campylobacter fetus que afecta a la hembra, ¿ya? A partir de la segunda mitad de la gestación. Y la transmisión es oral. ¿Qué quiere decir? Que es diferente al Campylobacter fetus veneralis. ¿Ya? El Campylobacter fetus veneralis se transmite por contacto sexual. En el caso del fetus fetus de las ovejas, esto es por transmisión oral, por pastos contaminados, por aguas contaminadas, por alimento contaminado. ¿Está claro? Bueno. El Campylobacter veneralis, que es el más fregado de todos, invade el útero y coloniza más o menos entre 12 a 15 semanas. Más o menos. Fíjense que el periodo de incubación es de 12 a 15 semanas. Una vez que este se hace presente sintomatológicamente en el bovino, puede crear resistencia en 3 meses promedio. ¿Qué quiere decir? Que muchos se sanan solos y muchas de las hembras se recuperan solas. Ahora, ¿qué es lo complicado de la enfermedad? Primero, vamos con la patogenia. ¿Qué nos explica la patogenia? ¿Qué nos explica la patogenia? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Cómo se instala? Correcto. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? ¿No ve? ¿Cuál es el curso de la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta el proceso patológico? En el caso de la patogenia, hay una infección en los cuernos uterinos. Fíjense, entre los días 14 o 12 y 14 del ciclo. Cuando lo estoy hablando del ciclo, estoy hablando del ciclo estral, obviamente. ¿No? Donde va a haber un cuerpo lúteo maduro, obviamente. Estamos hablando de diestro, ¿no ve? Es diestro. Y altos niveles de P4 circulante en la sangre. Pero lastimosamente, como este útero está paralizado por la actividad y dominancia de P4 circulante, va a aumentar el proceso infeccioso. Por lo tanto, va a haber una endometritis, ¿ya? Pero esta endometritis va a impedir que haya una nidación de un embrión. Nidación, fijación, implantación es lo mismo. Entonces, fíjense
que vamos a tener entonces como consecuencia de Campylobacter venerealis? Hembras repetidoras de celo con intervalos, obviamente, fuera del parámetro normal del ciclo. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta de que tienes más o menos 10 días de gestación y la hembra está abortando o está sufriendo un proceso desde absorción embrionaria, ¿ya? Durante los primeros 10 días de gestación. O sea que el ciclo de la hembra va a ser irregular. Hembras repetidoras de celo con ciclos irregulares. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar durante nuestro examen ginecológico? Fíjense, vaginitis catarral, más o menos con una duración de 3 a 4 semanas, un cuello uterino edematoso, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Congestionado, el cuello uterino está tumefacto también. La descarga va a ser mucopurulenta, la descarga obviamente uterina es mucopurulenta, y puede interferir también con la fecundación en las trompas de falopio. Ah, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de trompa de falopio, estamos hablando de trompas uterinas. O es lo mismo hablar de oviductos. Cuidado en el examen. Por lo tanto, eso es una salpingitis. ¿No ve? Esto es una salpingitis. La vaca afectada, o la cabra afectada, o la oveja afectada, entra en cero nuevamente en un periodo normal. En un periodo normal. Pero les repito, en la mayoría de los casos, con ciclos irregulares. ¿Está claro? Si el embrión muere luego de 3 semanas, la hembra afectada retorna al celo, como les he dicho, con ciclo irregular, alrededor de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si la vaca o la oveja, por ejemplo, que tienen casi un periodo cíclico, ¿no? Entre 20 a 21 días, entre 19 a 21 días, vas a tener una hembra de 30 días de ciclo. Entonces se está pasando más o menos entre 9 a 10 días de más del ciclo. Por eso estamos contemplando de que está abortando, ¿no ve? Está abortando en forma temprana. Y esto debido a la presencia del embrión muerto o a la endometritis que retardan, obviamente, la producción de prostaglandina a nivel de las cálices endometriales. El útero no reacciona. ¿Está bien? El útero está paralizado. No reacciona. Pero bueno, esa es la característica de la enfermedad. ¿Ya? Y lo que hay que tener, lo que hay que tomar en cuenta es ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo para la producción animal con respecto a esta enfermedad? El principal problema es la pérdida económica, porque estamos hablando de una hembra repetidora de celo. Estamos hablando de una hembra que puede contagiar a otros animales, porque puede ser montada por un macho sano, enfermarse el macho y el macho contagiar a otras hembras, ¿no? Por eso hablamos de enfermedad venérea. Bueno. En algunos casos se puede dar de que la vaca, por ejemplo, continúe la gestación y puede ocurrir el aborto entre 3 a 4 meses. Pero este aborto generalmente se lleva adelante por un problema de falta de comunicación entre la placenta materna con la placenta fetal. O sea, hay una placentitis aguda y lastimosamente va a terminar con retención de placenta. ¿Ya? Entonces va a haber, como les digo, un aborto entre el 3er y 4er mes de gestación. ¿Está bien? ¿Cuándo uno sospecha de la enfermedad?
Cuando hay una inusitada repetición de celo, les vuelvo a hablar, regular o irregular. En la mayoría de los casos, irregular. ¿Está bien? Cuando hay una vaginitis, cuando observamos una metritis y generalmente fallas en la concepción de las vaquillas y los machos son portadores asintomáticos, inclusive de por vida, inclusive de por vida. Yo les diría que, en base a mi experiencia, cuando encontramos un macho positivo a Campylobacter o a Trichomona, todos los machos por culpa de uno se van a matadero, todos. Esa es la recomendación. Esa es la recomendación en ganadería bovina. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos toparnos con un falso negativo. No queremos toparnos. Y ahí sí tendríamos problemas serios. Les vuelvo a repetir, la importancia de esta enfermedad, al igual que leptospira o al igual que Campylobacter o Trichomona, perdón, es la importancia económica. La pérdida económica por falta de preñeces. Y hasta que se recupere la hembra han pasado 4 meses. Y eso generalmente nos va a traer problemas serios en una ganadería. El diagnóstico. Se lo estoy dando todo como con pasancalla, ya sería el colmo. Primero, mucoaglutinación en base a moco cervical colectado de la hembra enferma. El moco se debe extraer 5 días después del estro para evitar los famosos falsos positivos o falsos negativos. ¿Está bien? Si empleáramos el criterio productivo, si a mí me dijeran, doctor, ¿le hacemos tratamiento? Le digo, no hay tratamiento. No se lo hacemos, no porque no exista tratamiento, sino porque no se lo recomienda. Porque tratamiento hay. Primero, un descanso sexual por 3 meses, pero ya es perder plata en 3 meses. Y penicilina más estrepto. El producto más conocido de penicilina más estrepto es el famoso Pentagal reforzado. A ver, es un producto muy conocido en el mercado, todo el mundo lo usa. Y a mí me encanta el streptopendiven. El streptopendiven es de Laboratorio Biogénesis Vago, es un excelente producto. No se olviden que viene en millones de unidades internacionales, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya están en sexto. Generalmente el Pentagal reforzado viene de 6 millones de unidades internacionales. ¿Está bien? El streptopendiven viene de 1.250.000, viene de 2.500.000 y viene de 6 millones de unidades internacionales. Entonces uno hace su conversión con la fórmula para sacar y transformar unidades internacionales a mLs. Y se recomienda hacer un lavado prepucial. Lavado prepucial para obviamente hacer el diagnóstico previo y el tratamiento con, lo hicimos un trabajo, por ejemplo, con un muchacho de la UMSA, con clorexidina. Lavar el prepucio con clorexidina y da buenos resultados. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Doctor, perdón, entonces para el diagnóstico en machos es también mediante un lavado prepucial. Sí, correcto. Ya, Correcto, Ramos. Hay que hacer se llama lavado y llevar todo ese lavado al laboratorio o hacer un raspaje prepucial. Ya, hacer un raspaje prepucial. Bueno. A ver. Después les muestro. Tengo ahí creo que tengo una diapositiva. Yo doy bovinos de carne en la UPA y tengo una diapositiva cuando
del tema de sanidad animal. ¿Todo bien con Trichomona? Perdón, con Campylobacter. ¿Se entendió? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, diarrea viral bovina, DVB. Saben que creo que es una de las enfermedades más complicadas que hay, junto con IBR. Ya, la diarrea viral bovina o DVB, como su nombre lo indica, es viral, es un virus, y esta inhibe la concepción, bloquea la concepción. ¿Ya? Puede atravesar la barrera hematoplacentaria, que quiere decir que si hay nacimiento de ese ternero, él nace con la enfermedad. ¿Ya? O sea que el contagio puede ser vertical. Si la infección ocurre en la mitad de la gestación, afecta al feto, causando el aborto y malformaciones fetales. ¿Está claro? El aborto por lo general es en el primer tercio de la gestación. En el primer tercio de la gestación. Está claro con el caso de diarrea viral bovina. ¿Está bien? Bueno. Esta patología puede alterar inclusive la morfología espermática. ¿Ya? Cuidado para aquellas personas que tomen o que les toque el tema de patologías espermáticas. Esta patología, pues, a nivel de los espermatozoides, se llama cabeza colapsada, que son cabezas en forma de pera, ¿no? Otros le dicen macrocefalia, pero ojo, macrocefalia se puede dar por varios motivos, ¿ya? Pero si el motivo es DBB, es sinónimo de descarte del animal. ¿Está bien? Ok. La transmisión. ¿Cómo ocurre la transmisión de la enfermedad? Primero a través de secreciones vaginales. Secreciones vaginales. Puede ocurrir a través de semen. Obviamente, machos contaminados o semen en programas de inseminación contaminados. Fómites, que llegan a ser materiales que se están utilizando en el trabajo diario. Una jeringa, por ejemplo, o una aguja, ¿no? Cuando se inyecta con la misma aguja y jeringa a un animal, de un animal sano a un enfermo. Cuchillos, por ejemplo, en el trabajo de castraciones, etc. Ingestión de material contaminado y contaminación en el momento del parto. Se puede contagiar la hembra en el momento del parto. ¿Está bien? Con el famoso DBB. Ahora, el diagnóstico. Cuidado con las preguntas en examen. Cero neutralización, cultivos celulares e histopatología. Eso es lo que tú deberías solicitar cuando mandes una muestra al laboratorio. El tratamiento no existe. Y por más que existiera, yo les repito que no hay recomendación de que tú lo hagas. Y la prevención, sí se puede. La misma vacuna que se utiliza, por ejemplo, la famosa Biovortogen o la vacuna llamada Catmaster, se puede utilizar para esto. Vacunar a todos los animales mayores a 6 meses, ¿ya? Con netamente el cuidado recomendado por el laboratorio en el manejo de la temperatura de la vacuna. Asepsia en el momento del parto, usar semen de calidad y semen de empresas serias que certifiquen la calidad y fómites limpios y estériles, material no contaminado. Utilizar material no contaminado. ¿Está bien? ¿Está claro?
¿Alguna pregunta? Bueno. Conste. Yo hago una pregunta, perdón. Respecto a la asepsia en el parto, podríamos utilizar lo que es, en una clase mencionó el anterior, el vinagre, el 10%. Ah, en el caso del vinagre se utiliza, pero cuando hay ya endometritis, para hacer una desinfección uterina, ¿no? No en el parto como tal, ¿ya? Lo que sí se podría tomar como asepsia, por ejemplo, el lugar adecuado donde se lleve adelante el parto, pero la mayoría de las hembras paren en el campo, pues ese es el detalle. Pero si vos vas a atender un parto distóxico, entonces vos tendrías que tomar en cuenta que los guantes, por ejemplo, que utilices agua, obviamente, que esté con cloro o clorixidina para trabajar con el animal, ¿ya? Evitar, por ejemplo, el uso de aguas estancadas. ¿Se acuerdan cuando les dije que hay que usar, por ejemplo, agua para echarle al ternero después de que nació en el momento de la atención del parto distóxico? Ya, esa misma agua tú puedes utilizar para limpiar, por ejemplo, a la hembra, pero mejor si esa agua es con hipoclorito de sodio o clorexidina, ya, en lo mejor posible. ¿Está bien? Bueno. Y obviamente rinotraqueitis infecciosa bovina. Creo que una enfermedad que, bueno, Bolivia no la tenía. Bolivia y si ustedes se enteraran de cómo entró a Bolivia esta enfermedad, es un chiste, porque los propios centros, por ejemplo, de producción de ganadería de alta calidad, y que estaban a cargo de las universidades, como el Centro de Mejoramiento Genético del Beni y Santa Cruz, han sido los responsables de meter esta enfermedad desde Brasil a Bolivia. Bueno, entonces cuando deberían tener todas las medidas de precaución, no lo hicieron, y ya una vez que la enfermedad entró es difícil sacarla. Difícil. Este es un herpes virus. Y que trae, como su nombre lo indica, rinotraqueitis infecciosa bovina. Trastornos respiratorios, pero además trastornos reproductivos. O sea que no solamente se enfoca el virus en generar problemas respiratorios, sino que también altera el proceso reproductivo. La transmisión se puede dar por contacto directo, por material empleado en el quehacer diario de la ganadería, por secreciones entre animales y que hayan tomado contacto entre un animal sano con un animal enfermo, el mismo semen contaminado. Obviamente que si hablamos de semen contaminado o machos enfermos, estamos hablando que el coito es el elemento transmisor de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad de reporte obligatorio, que quiere decir que hay que reportarlo a los laboratorios, ¿ya? Para saber cuál es la casuística de esta enfermedad. Hablando de casuística, les voy a pasar al WhatsApp hoy día la casuística de, de, del último reporte de VetLab en Santa Cruz. Queda menos de un minuto, se van a conectar con el mismo código, por favor. Entonces van a ver que IBR está en toda Bolivia ahora. Y encuentras, por ejemplo, la zona de Chayapata en Oruro, es una zona llena de casos de IBR, ¿no? O sea que hay un nivel alto de la presencia viral en esa zona.
¿ya? Se da, y en el caso del Beni, igual. Trichomona o a veces Campylobacter van en una misma vacuna hoy en día. ¿Está bien? Entonces es mejor vacunar. Pero el programa de vacunación tiene que ser en hembras primerizas, 2 dosis con una diferencia de 21 a 30 días antes del programa de inseminación o el programa de reproducción. Y un mes después de terminar el programa reproductivo, se las vuelve a vacunar para evitar los abortos, en el caso de hembras primerizas. En el caso de hembras que ya tienen antecedentes de haber sido vacunadas, solo es necesario 2 dosis, ya no 3. La primera, 21 a 30 días antes de la época de servicio o antes de la época reproductiva, y la segunda, un mes después de el programa reproductivo. Tomando en cuenta que haya prevención y evites problemas de abortos tempranos y además después del periodo de servicio o monta para evitar los abortos en etapas embrionales. Hay que evitar los factores de estrés, que lastimosamente son un factor que influye sobre la manifestación de la patología o de la enfermedad, la asepsia en el parto o la atención del parto, y semen de calidad, semen libre de agentes contaminantes y que esté certificado por una empresa seria. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué es lo que están viendo de diferente entre cada una de las patologías o de las enfermedades que estamos observando? Primero, el trabajo laboratorial no es el mismo en todas. La forma de diagnóstico laboratorial varía. Segundo, la etapa en la cual aborta el animal varía. Tercero, la sintomatología, especialmente en la hembra, es diferente. Mucho más evidente la vulvovaginitis pustular en el caso del IBR. ¿No ve? Es algo que hay que tomar en cuenta para poder decir y mandar la muestra al laboratorio con un diagnóstico presuntivo. Diagnóstico presuntivo. ¿Está claro, Luis Felipe? ¿Se entendió? Bueno, creo que no está en mi clase. Sí, doctor. Pues estás en otra cosa, pues estás jugando futbolito, vos. Ángela Oruga, ¿se entendió? Sí, doctor. Por si acaso no los veo conectados con la cámara. Y estoy tomando mi captura de pantalla para mi asistencia. Así que es responsabilidad de cada uno. Bueno. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la vulvovaginitis pustular se observa con una característica de presencia de pústulas blanquecinas. Tengo unas fotitos, se las voy a mandar al grupo de WhatsApp que me mandaron de Chayapata. Chayapata, como les dije, es una zona endémica para IBR. Y uno creería que IBR solamente hay en el trópico. Y no es así. En el altiplano también hay. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que hacer la manipulación siempre con guantes. Siempre con guantes. Por más que no hayan datos de enfermedades zoonóticas. Igual, siempre con guantes. Porque por ahí está metido por ahí una Brucela y estamos cuidados. Bueno,
Para ir terminando, la leucosis también es una enfermedad que afecta las características reproductivas de los animales. Esta leucosis también es viral, por un lentoviridae, provoca neoplasias de los tejidos formadores de linfocitos, que quiere decir, va a provocar una inmunosupresión. Y hay tres tipos de esta manifestación de este virus. Es una manifestación juvenil, una manifestación cutánea y una manifestación tímica. ¿Cuáles son las características? Primero, linfadenomegalia, ¿ya? Que está generalizada con infiltración neoplásica a órganos adyacentes, órganos que están en relación con el corazón, como el abomazo, por ejemplo, como el útero, tejidos perioculares y linfocitosis persistente. Por eso se llama leucosis aviar, perdón, bovina, ¿ya? Leucosis bovina. ¿Cuál es la transmisión? Vía prenatal, por leche contaminada, por contacto directo entre animales sanos con enfermos, por consumo de secreciones o contacto con secreciones, por fómites, y fíjense en el caso de leucosis, vectores como las moscas y mosquitos, que cuidado que es diferente con el caso de leptospira, o perdón, claro, con leptospira, que habíamos hablado con, por ejemplo, las micciones provocadas por roedores. No se transmite por el semen. Miren, no se transmite por el semen, a no ser que haya habido una herida en el tracto genital o haya habido un papiloma en el pene del macho en el momento del coito, que puede generar, ojo, puede generar sangrado y por lo tanto contaminación y contagio. Muy parecido a lo que pasa con el caso del tumor de Sticker en el perro, que se tiene la misma característica que en la hembra. Y esto va netamente a patología enfocada en el pene o el prepucio del perro, que alguien lo va a defender, un grupo lo va a defender. Bueno, el diagnóstico. Volvemos a hablar de los métodos laboratoriales. Serología por inmunodifusión en agar es la técnica recomendada, ¿ya? Para leucosis. Tan importante es esta patología que en Bolivia la mandan las muestras a Argentina. No confía todavía en los trabajos laboratoriales para el diagnóstico de esta enfermedad acá en Bolivia. Y lo hacen remitiéndola al laboratorio argentino. El tratamiento no hay tratamiento. Y la prevención es como lo que se recomienda hacer con brucela, con IBR, con DBB, eliminar en el tiempo los animales positivos, lo antes posible. El control de insectos hematófagos en la zona donde tenemos la ganadería, por ejemplo, fumigando. Y para fumigar se usa mucho cipermetrina y amitracina, que son los elementos más utilizados. No usemos productos como el diclovinil fosfato, no, o peor, productos contra control de plagas o forrajeras, como por ejemplo el tordón. Sí usemos lo que es cipermetrina y amitracina. Separación y aislamiento permanente de los animales positivos. Generalmente se deberían separar y criar los terneros en forma separada de 6 a 7 meses de edad, sean negativos y que sean obviamente negativos a la infección. Utilizar siempre el empleo del semen de toros negativos, aunque la enfermedad no se dé por transmisión sexual. Y utilizar material desechable. ¿Ya? Utilizar material desechable. ¿Qué quiere decir? Las jeringas, las agujas, tratar de no usarlas las mismas en otros animales. Es un poco complicado. En ganadería es un poco complicado, pero hay que hacerlo. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? ¿Dudas?
Bueno. Conste. Doctor, tal vez un signo que nos podría hacer sospechar son esas secreciones sanguinolentas en caso de que se tratara de o de que se haya formado, no sé, en el útero estas tipo tumores, son como tumores, ¿verdad, Doc? ¿O cómo son las lesiones? Perdón, Sí, ¿de de leucosis? leucosis o de linfomatosis, creo que también se Ah, les denomina, ¿no, Doc? correcto. Ah, ya, eso, ¿qué signos o qué síntomas nos podrían hacer sospechar de que se trata de una leucosis bovina? Ahí está. Está en pantalla. De leucosis me estás preguntando, ¿no ve? No de IBR. De leucosis, sí, doctor, Ah, ok, leucosis. ya. Generalmente, este tipo de neoplasias, ¿no? Este tipo de neoplasias eh, se pueden dar en muchas regiones, en muchas regiones. No hay un sitio específico donde actúe, pero sí se puede mencionar de que el corazón, de que, por ejemplo, el hígado igual puede estar afectado, pero generalmente el vaso, ¿no? El vaso, el corazón, el abomazo en el caso del tubo digestivo, ¿no? Son lo más afectado. Lastimosamente se ha observado que ha habido también elementos neoplásicos a nivel de útero y tejidos perioculares. Ojo, perioculares. Entonces es algo que a nosotros nos sirve como para poder hacer un diagnóstico presuntivo hasta que el laboratorio te diga sí o no. Pero el útero tiene lastimosamente esa sensibilidad y por lo tanto se manifiestan estas neoplasias o estos tumores afectando la parte endometrial y generando tipo de secreciones, ¿ya? Las secreciones generalmente son de tipo sanguinolentas con esta patología, como si hubiese existido un aborto. Y no es un aborto como tal, sino porque está existiendo tumores que por X o Z motivo, ¿no? Y por factores de estrés en la mayoría de los casos, tienden a generar un mayor avance en su invasión al útero. Y esto va a generar que haya sangrados constantes en el animal, ¿ya? Que puede ser un indicador de que existe la patología. Generalmente hay casos que también uno lo puede confundir con, por ejemplo, como las patologías que ocurren en el caso de la perra o del caso de la gata. Los problemas de presencias de tumores a nivel de la vagina y útero, que tendrían la misma característica, ¿no? Generalmente esos tumores provocada por leucosis bovina no son malignos, son benignos, pero tienen una capacidad de multiplicación muy fuerte. Por eso es que se puede observar los sangrados, que no está en la diapositiva. Bueno, Gracias, doctor. Y otra consulta más, la leucosis tipo juvenil, ¿en qué edad se presentaría? Porque yo leí que la leucosis bovina tiende a presentarse en vacas lecheras de entre los 3, 5 años, más o menos. No sé si esa información es correcta. es que honestamente, ¿cuándo se hace visible la patología? Se dice juvenil porque a partir de los 15 meses ya puede estar presente, ¿ya? Pero cuando se demuestra en sí la patología, cuando la hembra entra a etapa reproductiva, y la hembra entra a etapa reproductiva generalmente a los 24 meses, pero hace 6 meses ya estaba enferma. Ese es el problema. O sea que entre los 15 y 18 ya estaba enferma, ¿no? Pero se hace visible cuando entra a la vida reproductiva, y eso es a partir de sus 24 meses. Ustedes saben por bovinos que la hembra entra en celo y llega a la pubertad a partir de los 8 hasta los 12 meses. Y a los 15 meses la vaca lechera puede estar preñada, ¿no? Pero generalmente la recomendación en nuestro país es a los 24 meses. Si se la puede preñar antes, mejor, pero podemos correr el riesgo de que si vivimos en una zona endémica con leucosis, de que la hembra ya vaya enferma. A eso se llama la etapa juvenil.
Gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno. Perdón. En el caso de trichomoniasis, esta es muy parecida sintomatológicamente a la Campylobacter o al Campylobacter, ¿no? Eso está causado por el Trichomona fetus. La transmisión es por semen contaminado, la monta igual por machos enfermos es otro medio de contaminación, y la patogenia, una vez que se deposita el semen cargado de agente contaminante, en este caso de este protozoo, este va a provocar una inflamación catarral en la vagina y se torna esta enrojecida y edematosa. ¿Ya? Ahora, los parásitos van a empezar a colonizar en el tracto reproductivo. Fíjense que tienen un periodo de incubación entre 14 a 17 días posterior al contacto del semen con la mucosa uterina. Y van a llegar al útero causando la muerte del embrión y la hembra va a entrar nuevamente en celo. Entonces volvemos a hablar de hembra repetidora de celo. Fíjense, muy común a lo que pasa con Campylobacter. Muy común. Van asociados. Trichomona y Campylobacter casi tienen la misma característica. Se puede localizar en el oviducto, a interferir con la fecundación, correcto. ¿Por qué? Porque va a causar una salpingitis. ¿Ya? Va a haber un daño a nivel de los cilios del oviducto por inflamación y descamación epitelial. Por lo tanto, va a haber estenosis a nivel del oviducto por esta inflamación. En etapas iniciales provoca esta reabsorción embrionaria, ¿ya? Y son seguidas de diferentes grados de infección, incluyendo la piometra. O sea, que no solamente se queda con una etapa de reabsorción y que la hembra entre en celo, sino que el proceso infeccioso, el proceso de la enfermedad, puede generar factores de piometra. Por eso es que hablamos y decimos de que esta patología puede ser que la hembra se sane sola de la enfermedad, pero pierde habilidad reproductiva. ¿Y por qué pierde habilidad reproductiva? Por lesiones irreversibles a nivel del oviducto y que va a estar obviamente enfocada en una inflamación, una salpingitis y una estenosis de la luz del oviducto. Bueno. Estas infecciones menos activas son influidas por la resistencia adquirida de la vaca, lo que les decía que ella se puede sanar sola, ¿ya? Y en estos casos se puede desarrollar la preñez hasta 2 a 4 meses y luego abortan, pero luego abortan con fetos momificados, fíjense. Fetos momificados con esta característica en la conducta de la patología. Uno podría decir que esto está, que es muy parecida a la leptospira, pero no se habla de momificación en la leptospira. Sí se puede decir en el caso de los cerdos, pero no en el caso de las vacas. Ahora, el parásito desaparece de las descargas vaginales inclusive 7 días después, ¿ya? Y es poco probable encontrarlos presentes. ¿Ya? Hasta 7 días puede durar. Pasados los 7 días, uno ya no lo encuentra. El problema es que ya causó un montón de abortos. Ese es el lío con Trichomona. ¿Está bien? Está claro. Y el criterio es el mismo que les dije. Macho positivo y por uno se van todos. ¿Está bien? ¿Cuál sería el cuadro clínico? Primero, conciben y llevan a término la preñez sin signos clínicos de la infección. Sin signos clínicos de la infección.
Retornan a múltiples servicios, ojo, múltiples servicios, hembra repetidora de celo, ¿no? Con periodos estrales regulares e irregulares. ¿Se acuerdan en qué enfermedad ya hemos visto esto? A ver. Fallas en el proceso de la unión óvulo-espermatozoide y desarrollan condición edematosa del endometrio, con una descarga mucopurulenta, mucopurulenta. Ahí hay un error, falta una T. Conciben, pero abortan a los 2 a 4 meses de gestación. Si en caso hay la supervivencia del embrión, o sea que lo aborta en feto. ¿Se acuerdan ustedes por reproducción? Tenemos etapa del cigoto, etapa del embrión y etapa del feto. ¿No ve? Entonces, generalmente o aborta el embrión o aborta a partir de la etapa de feto, pero en etapa temprana fetal. Y desarrollan piometra con anestro. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Con ausencia de ciclo y una pseudopreñez. ¿Está claro? Bueno. El diagnóstico. Lavado prepucial. ¿Ya? Y acá se puede utilizar para lavado prepucial soluciones. En el caso, lo más común que les había dicho con clorexidina, se puede lavar. ¿Ya? Y secreción vaginal con Giemsa. Se lo puede hacer. Tratamiento. Les repito. Si a mí me preguntaran que si le hacemos o no, yo digo no hay tratamiento. Pero sí se puede hacer con dimitridazol, 50 miligramos por kilogramo. Esto se da por vía oral cada 5 días. O se puede hacer con hidrocloruro de ipronidazole, que esto es inyectable por vía intramuscular, 30 gramos por toro y 15 gramos por vaca. Obviamente esto va diluido, ¿no ve? Un descanso sexual por 60 días, ya hemos perdido plata. 60 días son 3 celos aproximadamente. Y la preparación de estas hembras no se va o no debería continuar con una vida reproductiva, sino prepararlas para el engorde y que se vayan a matadero. Esa sería la recomendación. Pero bueno, mejor entonces prevenir. Y prevenimos separando sospechosos, ¿está bien? Usando semen de buena calidad y semen de empresas serias, y el cuidado con todo aquel animal nuevo que ingrese al plantel. ¿Está bien? Como cuando hablamos con las famosas cuarentenas, ¿no? Hacer siempre un control de animales que están entrando por primera vez a la explotación. ¿Está bien? ¿Está claro? Una pregunta. Ya. Bien. Bueno, en las hembras hay secreciones, ¿verdad? O al momento que ellas tienen infección, ya que también se localizan mencionaba el útero, la vagina. ¿Qué secreción más o menos? ¿Tiene un color en específico o cómo podría darme Es cuenta? piometra, es purulenta, a Y diferencia de en la el feto, leucosis que es sanguinolenta. ok. Y en el feto, Doc, ¿en qué lugares localizaría, digamos, cuando está en gestación ella? Buena pregunta, muy buena pregunta. Las patologías a nivel fetal generalmente se dan a nivel de vaso e hígado. Vaso e hígado. Cuando vos remites una muestra al laboratorio, tú lo primero que haces es llamar al laboratorio y decirle qué muestra desea que le envíe. El laboratorio, ¿qué te va a pedir? Primero, te va a decir, si tiene placenta disponible, envíeme placenta. Primero va a ser eso. Segundo, te va a decir, si lo tiene presente al feto, envíeme vaso o hígado del feto. Tercero, te va a decir, envíeme secreciones presentes en el feto o en la vagina de la hembra. Y cuarto, te va a decir, mándeme una muestra de sangre. Esas son las 4 cosas que te va a pedir. Por eso,
lastimosamente este año no pudimos traerla a la doctora Isi Angulo. Me comprometí con ella que la vamos a invitar el próximo año para que nos dé una charla con respecto al trabajo que hace BetLab, que es la empresa más grande en Santa Cruz y que hace la mayor cantidad de muestras que hay en este país. O sea que las muestras le envían de todo lado para que nos diga lo que están haciendo y cuáles son las muestras o el proceso que ellos llevan adelante para el diagnóstico de las enfermedades. Pero esas son las muestras que te piden, Andrea. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las contaminaciones e invasión del agente causante al feto se lo aprecia en hígado y se lo aprecia en vaso. Obviamente que también pulmón, pero fundamentalmente hígado y vaso. ¿Está bien? Gracias, Doc. Ok. Y bueno, para terminar, otras enfermedades que afectan la reproducción, salmonela, no hay que descartarla, micoplasmosis, que provocan salpingitis, el famoso Aspergillus fumigatus, que provoca abortos en el último tercio y también provoca mastitis, y las micotoxinas, ¿no? Generan problemas de abortos. Entonces, esto es de importancia, El médico veterinario no puede trabajar en un centro de producción si no conoce la seriedad de estas enfermedades sobre el conjunto de animales, especialmente hembras bovinas, generalmente, ¿no? Que es la que más tiene. Después de las hembras bovinas están las cerdas. Y los demás son muy raros los casos. En el caso de la perra van a ver cuando hagan los trabajos de defensa que solamente, en el caso del macho, perdón, los tumores de Zika y lo que hemos avanzado con el conjunto de patologías es lo más común. Pero de enfermedades como tal, con un agente causal, lo que acaban de ver en la pantalla, lo que les presenté hoy día es lo más común. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, el programa oficial por parte mía termina aquí. Puedo avanzar todavía lo de macho, pero lo voy a hacer para que ustedes lo defiendan y tengan una oportunidad de tener unos puntos extras porque las situaciones no están muy buenas en el primer parcial. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Antes de que hablemos de otra cosa. Doctor, me parece que no nos mencionó acerca de los síntomas o signos más importantes en la diarrea viral bovina. En la diarrea viral bovina. Sí. En el caso de la sintomatología de la diarrea viral bovina, lo voy a volver para atrás, no me acuerdo en qué orden está esto. Pero bueno, a ver, escape. Dame un segundo. No me acuerdo en qué orden estaba la exposición. Aquí está. A ver, te lo voy a mostrar. Aquí está. Esta es la sintomatología de la diarrea viral bovina. Algo que no he mencionado, es de que el animal manifiesta diarrea, ¿no? La diarrea es profusa y la diarrea generalmente es maloliente y chocolatada, ¿ya? Es algo que creo que no he mencionado con respecto a esto. ¿Está bien? Después, creo que hemos hablado de esto, de los abortos, y generalmente lo que habíamos visto, esta sintomatología con respecto a lo que en el caso del macho afecta al espermatozoide. Pero la parte más importante era esta, ¿no? ¿Está bien? Ya, generalmente los abortos y malformaciones fetales, que es típico, malformaciones fetales, que es típico de esta patología.
¿ya? No hay un signo patognomónico, no hay un signo patognomónico. Yo, honestamente, por si acaso no estamos hablando de Brucela, no puse el tema de Brucela porque creo que es algo común que todos ya saben, y repetir Brucela no tiene sentido. Lo vimos hasta en salud pública. Pero en el caso de, de diarrea viral bovina, aparte de la diarrea, ¿no? Es un factor de aborto. Ojo, uno diría, pero hay diarrea y abortó, entonces diarrea viral bovina. No, yo te puedo asegurar de que está asociado el factor de estrés, el factor de debilidad y la diarrea a un aborto, sin que tenga que ver el virus en medio de este problema. Pero si el virus está metido y es causante de esta diarrea y el aborto, eso sí es complicado. En otras palabras, que la hembra puede tener diarrea y abortar y no siempre va a ser diarrea viral bovina. ¿Está bien? Generalmente, cualquier factor de hiperperistaltismo puede también puede acelerar también a la actividad uterina y puede provocar aborto. ¿Ya? ¿Qué más? Ya me acabé mis masmelos toda la tarde. Doctor, y con respecto a las malformaciones fetales que se presentan por la diarrea viral bovina, ¿hay algún tipo de malformación que sea frecuente? Correcto, buena pregunta. Generalmente nacen con problemas de deformación y equilibrio a nivel de lo que son tórax, ya miembros anteriores y miembros posteriores. Entonces el feto nace con una descompensación en esas estructuras. Algunos dicen que está asociado a teratologías con agrandamiento de la cabeza, por ejemplo, o presencia de estructuras desproporcionadas. ¿Qué quiere decir? Cabezas muy grandes o cabezas muy chicas, ¿no? Desproporcionadas al cuerpo. Pero nosotros sabemos de que siempre cuando hay desarrollo gestacional, siempre hay una diferencia entre estructuras, ¿no? Hay fetos muy cabezones y eso es normal, ¿no? No tiene nada que ver con diarrea viral. Pero sí, cuando hay un desequilibrio en los miembros anteriores y posteriores, cuando son más chicos, en otras palabras, asociado a un agrandamiento de tórax, sí se podría decir en un 70% que es causado por diarrea viral bovina o por el virus de la diarrea viral bovina. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Qué más? Bueno. Entonces, les voy a pasar al grupo de WhatsApp los temas que van a defender. Me pasan, por ejemplo, los representantes de cada grupo, me ponen ahí grupo 1, grupo 2, grupo 3, y yo voy a ir enviando los trabajos por grupo para la próxima semana. Damos el examen y empezamos con las defensas de trabajos. ¿Ya? Que no van a ser más de 15 diapositivas, por si acaso, por defensa. No más de 15 diapositivas. ¿Ya? Sencillo. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿El segundo parcial va a ser hasta todo este tema, ¿no? Todo. ¿Va Lindo. a ser igual 10 preguntas? Ya. Oh, Claro, sí. pueden ser 20. Depende de mi locura ese día. No. Carlita. Doctor, quería consultarle, qué malo es en primer lugar y lo disfruta de verdad, se nota. No sabes cuánto. Doctor, en su experiencia, no hay, por ejemplo, en teoría el hecho de que, digamos, se mencione que en lugares cálidos o en lugares fríos se da más lo de las enfermedades que hemos tocado. ¿En su experiencia influye? Sí, influye, Carlita. Si yo te mostrara la casuística, pues les voy a pasar la casuística de BetLab. Ah, le voy a sacar una foto porque la tengo en una presentación que hice. Pero si yo tuviera que mostrarles y tuviera que decirles en base a mi experiencia, yo les digo que en el trópico hay más problemas reproductivos que en el frío. Pero sí en el frío se ha visto más brucela que en trópico. ¿Ya?
O sea que el caso de brucelosis, por ejemplo, en el caso de La Paz, es más que en Santa Cruz, en el caso de vacas. Y el IBR, Oruro, es mucho más que Santa Cruz, increíble. O sea, hay zonas que son marcadas para una determinada patología. Pero en el caso de Santa Cruz, en el caso del Beni, por ejemplo, leptospira, trichomona, DBB, es mucho más que en otras regiones, muchísimo. ¿Puede estar influenciado por el factor temperatura? Sí. ¿Puede estar influenciado por el número de animales? Sí, porque mientras mayor sea la población, mayor presencia de la enfermedad, obviamente, y eso ocurre en ganaderías grandes. Se va a acabar en menos de un minuto, se vuelven a conectar para las últimas cositas que vamos a hablar. ¿Está bien? ¿Qué más? Ya no hay más Melo. ¿Todo bien, entonces? ¿Todo claro? Lo lindo va a estar el examen. ¿Qué más no quiere? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Por favor, tienen que sacar la cara en ese examen porque elecciones, después estamos programando nuestro viaje, no se olviden, por favor, hay que estar listos con todo. Les voy a dar una planilla que tiene que ser llenada por sus papás donde autoricen su viaje. ¿Está bien? Todavía nomás se van a otro lado. Bueno, preguntas, dudas, todo claro. Ok. Entonces me pasan su nombre y el responsable de cada grupo para que yo le pueda pasar el trabajo que tienen que defender, elaborar y defender. ¿Ya? Esas defensas no van a ser más que una clase, o sea, sencillo. Pero digo, no más de 15 diapositivas en una presentación. Sencillo. No hay mucho que hablar. Y eso que tal vez lo pueden hacer en 10. No me afecta que sea en 10 diapositivas. Es re sencillo, no hay problema. Siempre las diapositivas con más, enfocándose en lo más importante. En lo más importante. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo tranquilos. Hagan sus cositas. Les mando un abrazo. Nos vemos el día jueves. Lleven su comida, las cosas que vamos a compartir, por favor.